Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Jesús Polanco, gracias por conectarse. Y pues esta tarde tengo la oportunidad y tengo el tiempo para poder hablarles un poco acerca de los lipotrópicos, como lo había anunciado anteriormente, acerca de los lipotrópicos en la aplicación de la consulta nutricional. Es algo que está ayudando muchísimo a las personas y sobre todo pues nos está ayudando también a nosotros a poder hacer que esas personas que por mucho tiempo o algunos cambios de hábitos alimentarios han realizado, les ha costado un poco de trabajo poder perder la grasa corporal. Sabemos que la grasa corporal pues es un problema que afecta a niños, adultos, adolescentes, de todo tipo de situación. Y más que estético, el problema que se puede dar con la grasa corporal indeseada pues es los efectos de salud que se están dando, principalmente la diabetes, la hipertensión, el hígado graso, el cáncer de mama en las mujeres, el cáncer de próstata en los hombres, que tiene relación con la cantidad de grasa que se está acumulando. Entonces, en esta ocasión pues voy a hablar de los lipotrópicos. ¿Y por qué voy a hablar de los lipotrópicos? Porque es algo que está revolucionando mucho el aspecto de cómo ayudar o abordar a las personas que tienen el exceso de peso corporal. Entonces, pues antes que nada voy a hablar un poquito de mí. Yo me dedico a la nutrición, soy nutriólogo, tengo más de 15 años practicando la nutrición y he tenido oportunidad pues de hacer programas de alimentación, de nutrición y sobre todo poder poner en práctica muchas enseñanzas y sobre todo quitar cosas que en verdad no pueden estar sirviendo, porque comúnmente hay tratamientos que a veces creemos que son más adecuados y a la verdad pues no nos funciona. Y uno de los puntos o de las situaciones que nos enfrentamos los que se dedican a este aspecto de la nutrición o cuando nos dedicamos a lo que es la educación en nutrición, pues es de que las personas emocionalmente quieren ver cambios y muchas veces no sabemos cómo abordarlos y no sabemos ni cómo ayudarlos. Y ahí donde hay varias cosas que en mi práctica pues he quitado últimamente para poder darle a las personas lo que más necesitan y lo que en realidad les va a hacer que cambien su imagen corporal y sobre todo reduzcan factores de riesgo para la salud. Entonces, quiero comenzar con esta reflexión que por mucho tiempo he aplicado. Mucho tiempo, estoy viendo ya de más de 10 años, porque una cosa es lo que la escuela me ha enseñado y otra cosa es lo que es la práctica me ha dado, es que he cambiado algunas cosas que realizaba anteriormente sobre la nutrición, ya que la escuela y la experiencia que tengo me ha dicho qué es lo que necesito realizar para ayudar a mis clientes o pacientes, ¿sí? Nosotros somos formados académicamente para poder ayudar y educar a las personas en relación a problemas relacionados con la alimentación. Y algo de los puntos que nos enfrentamos nosotros como nutricionistas o dietistas o nutriólogos es que las personas vienen a nuestra consulta o vienen a nuestra asesoría por el hecho de que quieren bajar la grasa corporal, ¿sí? Estéticamente o porque hay algún problema de salud. Y el problema de salud principalmente les voy a decir la sobrealimentación. El problema de sobrealimentación aquí en este país, en Estados Unidos o en México o en otros países europeos, es algo alarmante porque está ocasionando severos problemas para la salud. Bueno, y sobre todo pues vamos a entrar de lleno a lo que son lipotrópicos. Los lipotrópicos no son medicamentos, eso lo dejamos bien claros. A veces las palabras medias buscadas o tecnicistas que pueden usar, pues nos confunden y confunden al cliente o al paciente y piensa que son algún tipo de medicamento o algún tipo de hormona nueva o algún tipo de sustancia controlada, porque eso también tiene mucho que ver. Los lipotrópicos no son medicamentos, es una mezcla de aminoácidos, ¿sí? Y de ciertas vitaminas. Se le da el nombre de lipotrópico porque lipo se refiere a grasa y trópico, removedor de grasa. Estos son utilizados principalmente para eso, para reducir la grasa. Y la grasa que es más difícil de bajar en las personas es la grasa que se encuentra en el tronco o en la parte abdominal, ¿sí? Es ahí donde todos esos problemas relacionados con los problemas de corazón, hipertensión, cáncer, se conectan. Entonces, los lipotrópicos no son más que simple y sencillamente mezcla de aminoácidos. ¿Y qué aminoácidos? Y un aminoácido llamado metionina y lisina. Y esos aminoácidos los encontramos en el pollo, en el pescado, la carne y ciertas vitaminas. Algunas de ellas, como la colina, que es el nombre que se le da, inositol, y en muchos de los casos agregan B12. Estas dos que mencioné, colina y inositol, son los que hacen que el cuerpo use más la grasa corporal, ¿sí? Junto con este aminoácido llamado metionina hace que el cuerpo o el hígado principalmente
es el que hace que se restablezca y que el cuerpo o las células puedan utilizar mejor la grasa corporal para poder incrementar el metabolismo. Ahora, otro punto importante, al incrementar el metabolismo no me refiero que sea cafeína, y hay que diferenciar lo que es un lipotrópico a lo que es un quemador de grasa, porque a veces la gente se confunde, o los fat burners. Los fat burners se refiere principalmente a aquellas sustancias que son utilizadas para estimular a la célula e incrementar el metabolismo. Y muchos de estos pues lo sabemos, está la efedra, la cafeína, entre otros medicamentos controlados, pero los lipotrópicos no son medicamentos, ¿sí? La ventaja de eso es que son más seguros y que los podemos usar en poblaciones pequeñas, estamos hablando a lo mejor niños que se justifiquen, hasta adultos que tienen una necesidad de bajar la grasa corporal. Entonces, estas sustancias, estas vitaminas, se aplican de manera muy práctica, se hace ajustes necesarios y la persona tiende a ver cambios en lapsos pequeños, a veces en 7, 10 días ven cambios, y que si lo hablo en cuestión de libras puede ser de 5 a 7 libras que pueda perder. Obvio, los lipotrópicos hacen su función. La otra parte, como que llevamos a cabo, es que las personas dejen de tener una ingesta grande en grasa, y eso contribuye prácticamente a lo que hacen. Como les vuelvo a decir, no son medicamentos, son seguros de usar hasta cierto punto. Si la persona no tiene alergia a ninguna de estas vitaminas, se aplican en la parte subcutánea, en la parte abdominal, o se pueden aplicar en la parte del tronco alrededor donde hay grasa corporal, y estos van directamente al torrente sanguíneo. El hígado es el primero que se ve beneficiado porque pues, él los capta, y aparte de reducir la grasa corporal, pues incrementa el proceso de la destoxificación, ¿sí? O que el mismo hígado empieza a desintoxicarse. La primera situación que el hígado realiza para dar ese proceso de desintoxicar cuando comemos o bebemos o tomamos ciertos medicamentos o tenemos un exceso de grasa corporal es de que este hígado va a incrementar el desecho de tóxicos y necesita esas sustancias llamadas lipotrópicos para que él pueda hacer la función, ¿sí? Comúnmente se conoce como fase 1, cuando el hígado inactiva o trata de expulsar de manera a través de la bilis o directamente lo envía a los riñones para que esto sea más fácil de eliminar. Entonces, estos lipotrópicos hacen esa función. Quiere decir que si tenemos personas que aunque no tengan un porcentaje alto de grasa, pero tienen una mala alimentación, consumen gran cantidad de azúcar, o en el caso, como le he dicho, de los niños, que a veces tenemos niños que no tienen, no consumen alcohol, pero tienen el hígado graso, que es algo muy común por los bombardeos de azúcar que hay o las ingestas grandes de azúcar, pues los lipotrópicos se van a ese proceso. ¿Por qué? Porque los lipotrópicos remueven esa grasa que está ahí, y comúnmente el hígado graso, cuando se ve afectado con gran cantidad de esta en la parte del tronco, pues incrementa lo que es algo que se llama resistencia a la insulina, y de ahí parte todas las complicaciones. De hecho, la mayoría de las personas se conectan con esta situación o se relacionan con esta situación por la cantidad de grasa que se acumula o la llamada resistencia a la insulina, que en este caso les vuelvo a decir, en el lenguaje tecnicismo de la medicina, pues usan muchas palabras, pero no es más, la resistencia a la insulina no es más que el cuerpo está batallando para poder hacer una acción, o que la insulina, que es la hormona, está batallando para poder sensibilizar al músculo para que el azúcar o los carbohidratos o las proteínas o las grasas puedan entrar a la célula y ser utilizadas, ¿sí? Y de ahí vienen las complicaciones. Entonces los lipotrópicos, como les he dicho, son aminoácidos, metionina y lisina, y vitaminas llamadas colina, inositol y B12. Entonces esta hace esa función, una base tan sencilla, no tan compleja, que se aplica y nos ayudan. Inclusive podemos encontrar algunos productos que están entabletados, encapsulados o en geles que tienen esa función, y que en muchos de los casos les agregan otras cosas como cromo, les agregan ciertas hierbas como Garcinia gambonia. Entonces, un final de fórmulas, pero práctica y sencilla. La razón es de que los que hacen el efecto mayor, llamados lipotrópicos, son estos que he mencionado: metionina, inositol, colina y B12, ¿sí? ¿Qué no son los lipotrópicos? Bueno, les vuelvo a decir, no son medicamentos, porque la gente de repente se asusta y empieza a decir que me inyectaba una hormona. No es lo mismo lo que hacen algunas sustancias hormonales, que también aquí en Estados Unidos y en México sé que ya es muy popular que la gente se inyecte y se ponga, algo que no era muy común. Los lipotrópicos son más seguros, no son hormonas, como he dicho. Su función en la terapia nutricional médica, bueno, principalmente la resistencia a la insulina. Sensibiliza a que la misma insulina pueda permitir que ésta actúe, se metabolice los carbohidratos, el azúcar. Entonces, a una persona con diabetes,
le favorece muchísimo. Si tiene niveles altos de azúcar, se aplica lipotrópicos, hace cambios adecuados en su alimentación, rápidamente él empieza a ver niveles bajos de azúcar en sangre, y eso lo puede comprobar. A los 2-3 días de estar con el programa o los programas de desintoxicación con los lipotrópicos, él se puede pinchar el dedo y hacer un diario y puede ver ciertos cambios. Entonces, estos se utilizan mucho en las personas que tienen resistencia a la insulina, en el hígado graso, y voy a hablar un poquito de esos dos puntos, de la resistencia a la insulina y el hígado graso, porque la resistencia a la insulina es algo muy común, ¿sí? Inclusive las estadísticas de aquí del Centro Nacional de los Estados Unidos de Enfermedades hablan de que de cada 10 personas, 8 tienen resistencia a la insulina o llamada prediabetes, porque es una palabra que ya se usa muy común y la gente dice, tengo diabetes o tengo prediabetes o en el borde. Bueno, eso es más que nada, la insulina no hace la función, la glucosa, los carbohidratos no entran a la célula y ocasiona esto, y comúnmente ocasiona el hígado graso. Un hígado graso que si es en un niño, pues podemos decir que es un hígado graso no ocasionado por alcohol, pero sí por el consumo de azúcar. O si es un adulto que aparte de consumir gran cantidad de azúcar le consume alcohol, pues el hígado graso se presenta y de ahí vienen infinidad de complicaciones. Ayudan también a los procesos o a los problemas de colesterol y triglicéridos. También las personas de repente me dicen, oye, pero yo no tengo sobrepeso, pero nada más tengo los niveles de triglicéridos elevados. Entonces aquí cuando le decimos a las personas, bueno, los triglicéridos no es más que la manera en que tu cuerpo está almacenando la grasa y necesitas algo que ayude a remover esa grasa. Entonces ahí es donde la gente que tiene niveles altos de insulina, de triglicéridos o de colesterol, se ve beneficiada. Y volvemos al mismo punto, ¿sí? Los lipotrópicos son una herramienta adecuada que nosotros utilizamos para los tratamientos. De hecho, a veces la gente considera que es que yo tengo colesterol, tengo triglicéridos, tengo diabetes y es muy complejo. No, todo parte de un problema. El porcentaje de grasa que tiene esta persona y de ahí hacer ajustes necesarios. Y nuevamente lo vuelvo a decir, usamos herramientas, usamos estrategias, usamos labor de convencimiento también, porque tenemos que hablar o abordar con la persona en cuestión a que él tiene que mejorar su calidad, ¿sí? A veces no comprendo y a veces pues como que quiero también entender cómo es posible que las personas estén pagando por enfermarse, y a eso me refiero, es que hacen malas elecciones de la compra de alimentos, y malas elecciones en la compra de alimentos me refiero a que a veces pagan por cosas que lo están intoxicando o envenenando. Y al hablar la palabra intoxicación, yo aún recuerdo cuando estaba estudiando, no era una palabra muy usada, y mucho menos los lipotrópicos, ¿sí? Se sabía, se conocía, pero no se aplicaba en un abordaje terapéutico en cuestión de nutrición. Entonces, cuando hablamos de palabra intoxicación, me decían, recuerdo que alguien me decía, oye, ¿y cuáles son esos famosos tóxicos o esas toxinas que hay? Bueno, pues a través del tiempo uno se va dando cuenta de que en realidad nuestro cuerpo tiene un potencial para poder desintoxicar o inactivar, mejor dicho, todos esos llamados xenobióticos, sustancias que se van produciendo en nuestro cuerpo por la ingesta de alimentos, por la ingesta de medicamentos, por el estrés, por la contaminación. Y bueno, aquí abarcamos y ayudamos a las personas. Entonces, en la terapia nutricional médica, los lipotrópicos funcionan a la resistencia a la insulina, a los problemas de colesterol, dislipidemias o ese tipo de situaciones. Ayudan a reducir la grasa abdominal. Es algo que la gente cuando empieza a usar o a hacer ajustes, lo primero que siente y se empieza a reducir. ¿Y cómo lo evaluamos nosotros? Pues prácticamente de una manera sencilla, hacemos un examen de composición corporal. Aquí hay varias herramientas, podemos usar desde bioimpedancia o interactancia cercana a la luz infrarrojo, y evaluamos a la persona, vemos cuánta grasa tiene, o inclusive si tenemos oportunidad de haber hecho un examen de sangre, pues podemos también aún. Ahora, ¿cómo es que funcionan los lipotrópicos? Bueno, como vuelvo a decir, los lipotrópicos es parte de un proceso para que las personas vayan haciendo ajustes en su estilo de vida, para que ellos vayan mejorando su calidad de alimentación, su calidad en relación a cambios importantes. Y a esto me refiero, que también hago hincapié, el aplicarse los lipotrópicos o usar los lipotrópicos no es me inyecto, me los tomo, me los aplico, me los unto y se acabó. No, esa es es una herramienta. Nosotros, o en este caso yo me baso mucho en 3 fundamentos: la alimentación, el ejercicio y la actividad, y lo que es los complementos o suplementos o nutracéuticos o aquellas sustancias que puedan ser utilizadas para este proceso. Entonces hago mucho hincapié en la alimentación, hago mucha referencia porque sabemos que el 70% tiene que ver con lo que estamos comiendo. Hacemos un programa de alimentación, le damos indicaciones de algunos ejercicios, o en su caso podemos sugerirle a las personas que busquen a alguien que los asesore en cuestión al ejercicio físico.
Y empezamos a hacer cambios sencillamente en cuestión a la utilización de alimentos más adecuados. Educamos también en cómo seleccionar, preparar alimentos. Y bueno, se va dando ese proceso importante, ¿sí? Y pues bueno, ¿qué tan seguros son los lipotrópicos? Como vuelvo a hacer hincapié y lo hago nuevamente porque la gente que se confunde, y más cuando la gente no sabe o muchas veces se mete a internet, los lipotrópicos no son medicamentos, ¿sí? Vuelvo a decir, son mezcla de aminoácidos y vitaminas. Vitaminas, en este caso, que puede tener la B12 y unas llamadas colina y inositol, que son parte del complejo B, pero en sí no han sido reconocidas, sino simplemente son bases o aminas que están ahí. Entonces, son muy seguros, no son tóxicos, salvo que la persona tuviera alergia a este aminoácido llamado metionina, o alergia a la B12, o alguna de esas, podemos pensar que pueden ser dañinos para él, pero la mayoría de la gente no presenta alergia a esto, ¿sí? O reacciones. Los cambios que se ven, pues son cambios que, vuelvo a decir, aplicamos un programa de 7, 8 semanas y ve cambios. ¿Qué cambios puede ver? Bueno, de los cambios que a mí me han impactado muchísimo y que he podido documentar, y he podido documentar porque he tenido la oportunidad de recolectar información bioquímica, he tenido la oportunidad de recolectar información antropométrica y lo que son hábitos alimentarios, y pues sí, a veces los cambios son grandes. Estamos hablando que una persona, cuando comienza el programa y concluye que son las 7, 8 semanas, puede llegar a perder desde 30 hasta 40 libras. Y aquí lo interesante de esas 30, 40 libras, ¿cuánto es? A veces hasta el 70 o 80% es de grasa corporal, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuevamente al final volvemos a hacer un examen de composición corporal y de ahí nos damos cuenta qué ha pasado. Y lo más impactante es que he tenido oportunidad de aplicar los lipotrópicos con alimentación adecuada y con alimentación que él puede llevar de manera común, y funcionan también de esa forma. Claro, lo más relevante es cuando la gente hace cambios en su alimentación, cuando en verdad se convence, ve los primeros cambios en la semana y le dices, prepárate, levántate temprano, compra esto, haz esto, lo hacen y el impacto es mayor. El impacto es mayor, el costo es mucho menor en relación a lo que ellos pueden gastar, porque a veces la gente dice, oye, ¿y son tratamientos caros? No son tratamientos caros. Yo creo que hoy en día nos encontramos más con herramientas o con servicios que son más prácticos para poder llegar a nuestros clientes, a nuestros pacientes, y poderlos ayudar en nuestra misión que cada uno de los profesionales de salud hace, que es ayudar a restablecer la salud, ¿sí? Hace días en un Face de unos amigos publiqué, a veces nosotros nos preocupamos mucho en relacionar, en decir, bueno, tengo que tener un buen ingreso por esa persona que estoy tratando. Sí es adecuado tener un ingreso, pero no es lo primordial. No vean eso como principal. Principal, trata de ayudarlo, y esa persona cuando ve cambios y tú lo estás ayudando de cierta situación, y él se ve beneficiado con esos cambios que pueden ser a corto, a mediano o largo plazo, la recompensa es mayor, ¿sí? Porque él está convencido de lo que tú estás haciendo y tú estás teniendo más seguridad y sobre todo estás favoreciendo. Entonces, los costos, beneficios a mediano y largo plazo pues son muy económicos. Uno sabe de cierta manera que cuando se diagnostica con una enfermedad como la diabetes, pues no es reversible, tienen que tomar medicamento por vida, las complicaciones que pueda tener. Entonces, aquí es donde nosotros podemos impactar, ¿sí? Hace años también hablaban que la nutrición era el aspecto de que solo ciertas personas necesitaban. Hoy sabemos que la nutrición implica en todos los procesos. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es prácticamente producto de lo que comemos, bebemos, hacemos o dejamos de hacer. Inclusive, muchos aquí lo ven como algo novedoso o como moda. La nutrición no es moda, es una tendencia o algo que está en incremento porque las personas necesitan y quieren mejorar su calidad de vida. De las personas que he tenido oportunidad de platicar, y más que verlos como un cliente, un consultor, y se hace un entrelazo, una empatía, una buena amistad, ellos te confiesan, dicen, me era difícil pensar que iba a pasar esto, pero a final de cuentas les planteamos nuestra misión que cada uno de nosotros tenemos, que es ayudar a mejorar la calidad de vida. Entonces, son muy seguros usarlos, el costo-beneficio es muy poco lo que se puede pagar por esto, y sobre todo, los cambios que se dan, ¿sí? El ver a jóvenes que tenían hígado graso, que yo en este país, en Estados Unidos, me sorprendí con las personas del peso corporal. Aquí yo veo personas que pueden tener 350 libras, casi 400 libras, y yo decía, bueno, ¿y cómo camina? Son cosas que a veces uno se dice, en realidad es un problema lo que es el exceso de peso corporal, pero es mayor problema cuando nosotros, como principales fomentadores o promotores de la salud preventiva, o en este caso básica, que es la nutrición, no buscamos y no hacemos cambios adecuados para que esas personas lucen, ¿sí?
El beneficio que tiene el cliente y el paciente, bueno, les vuelvo a decir, hay personas que llegan a perder en el lapso de las 7, 8 semanas 15, 20, 30 libras y de los casos que tengo muy presentes y que me han ayudado a tratar de buscar más estrategias, hacer más programas de cómo abordar en cuestión emocional y en el aspecto de la nutrición, es de un joven que en 7 semanas llegó a perder 40 libras, 45 libras. ¿Sí? Por ahí hay un video también que llegamos a grabar para un comercial de una clínica. Y el de otro joven también, un joven de 17, 18 años, que ya lleva casi 60 libras, ¿sí? Y volvemos al mismo punto, o sea, ¿de qué se perdieron esas libras? Y cuando volvemos a hacer el examen de composición corporal, de grasa. El 70% es grasa. Y como aquí todo tiene que documentarse, dejarse un escrito, son cosas que me han impactado. Y que de cierta manera los invito a ustedes, profesionales o no profesionales, que sean la oportunidad de buscar y probar los lipotrópicos, ¿sí? ¿Por qué comparto esto? Porque al final mi misión es poder ayudar a que otras personas sean beneficiadas con los servicios que cada uno de nosotros hacemos. Nuestros servicios, si nosotros no lo llevamos a las personas que lo necesitan, es como un árbol cuando cae en un bosque, nadie lo escucha. Pero si hay una gran cantidad de personas y lo escuchamos, nos daremos cuenta de la necesidad que él tiene para ayudarlo. Entonces, vamos, ¿qué puedo decir más de esto? ¿Por qué no lo usan nutricionistas? Bueno, yo en un momento, en la escuela, cuando fui formado, no fui muy formado a lo mejor en lo que el mercado laboral requería, ¿sí? Me formaron como muchos de ustedes, bajo ciertos patrones, bajo ciertas estructuras o programas de protocolos de aprendizaje, que son muy buenos, pero al final les vuelvo a decir, muchos de ellos no me sirvieron, ni me sirven, ¿sí? ¿Por qué no me sirven? Porque el mundo laboral es muy diferente a lo que en la escuela nos enseñan. Entonces, aquí afuera, ya en el ámbito de la práctica, me vine a capacitar, me vine a instruir en todo aspecto para poder servir más a las personas. Y al principio estuve un poco aturdido porque yo me preguntaba, ¿y por qué no se usa? Si esto hay documentación, ¿por qué no se usa? Porque a veces nosotros, o que estamos impartiendo o estamos tomando las clases, tenemos a veces ese miedo de avanzar, tenemos ese miedo de poder probar, ¿sí? Y se me viene a la mente lo que un amigo me comentó hace días, hace unos meses, mejor dicho. Me preguntaba que qué tan bueno era tomar los lipotrópicos y algo que se llamaba Garcina Gambonia. Entonces, en ese entonces, yo cuando era estudiante, me recuerdo que en el protocolo de tesis, lo que hice fue darle a un grupo de personas ese fruto llamado Garcina Gambonia, y vi ciertos resultados. Pasaron años y decían que eso no servía. Hoy hay mucha documentación acerca de esto, y no dudo que en un lapso de unos años más, lo que ahorita estamos aplicando, los lipotrópicos, se empiece a escribir también como parte del tratamiento en la terapia nutricional médica o en personas que requieran cambios en su estilo de vida. Nosotros tenemos la oportunidad como principales fomentadores de la prevención en salud, y aquí está muy claro. Nosotros tenemos herramientas que podemos en realidad hacer valer nuestro trabajo y poder ayudar a las personas que necesitan. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad, cuando se presenta ante un cliente o ante un paciente, de poder ayudar a mejorar su calidad de vida y sobre todo poder fomentar mejor la salud, ¿sí? Los invito a que conozcan más. Mi intención es ayudar a otras personas, ayudar a conocer más de los lipotrópicos, ayudar a practicar la buena nutrición, que las personas no caigan a veces en las redes del chantaje o sobre todo de las malas prácticas en relación a medicamentos que a veces son muy tóxicos, muy dañinos, porque es algo muy común. Entonces, si nosotros tenemos esa oportunidad de poder ayudar y fomentar lo que es la práctica adecuada, adelante, ¿sí? Los invito a que me escriban. Si tienen dudas, pueden contactarme. Vamos, todo está en ustedes, que ustedes de cierta manera puedan considerar la nutrición, los lipotrópicos o las estrategias que tengan para poder mejorar su calidad. Y la clásica pregunta, ¿los has probado tú? Claro que sí, los he probado yo. Me los he aplicado, los he probado, he hecho mis programas, los he aplicado con mi gente, con mi familia, con mi esposa, con quien tengo oportunidad, y los cambios que veo son adecuados. Y pues ha pasado gran tiempo de que empecé a usarlo. Tengo más de 4 o 5 años usándolos y he tenido oportunidad de comentar muchas cosas, pero sobre todo la práctica, la experiencia de que si nosotros hacemos cambios adecuados y buscamos estrategias adecuadas, nos va a ayudar muchísimo, ¿sí? Bueno, me escriben que qué tipo de lipotrópicos recomienda. Hay muchos que se pueden buscar en forma de tabletas o en
o en pastillas, yo les recomiendo que sean los aplicados subcutáneamente. Directamente van al torrente sanguíneo y en cuestión de minutos ya están haciendo su función. ¿Sí? Soy nutricionista. En Perú nunca escuché esto aquí ni en mi formación. Es lo que comentaba hace un momento, Ever. A veces la información o a veces las técnicas o herramientas que hay recientes tardan muchos años en escribirse, pero puedes buscarlo, te pueden ver información, puedes leer internet y poder conocer un poco más de qué son y cómo funcionan. De hecho, por ahí puedes leer algún libro que se llama Krauss, ahí habla acerca de las fases de la desintoxicación y ahí puedes ver cuáles son los procesos y cuáles son las sustancias nutricionales que necesita el hígado para poder hacer ese proceso, que a veces es confuso. Cuando somos estudiantes no comprendemos mucho de fisiopatología, hasta que vamos avanzando en la práctica, vamos comprendiendo todo eso. ¿Alguna marca? Busca grados farmacéuticos, Pilar. Sí, hay muchos productos lipotrópicos que no traen más que harina y arroz, entonces busca una marca farmacéutica o grado farmacéutico para que sea. ¿Sí? ¿Por cuánto tiempo se usan los lipotrópicos? Bueno, esa es buena pregunta también. Yo lo he usado, los uso por ciclos. El primer ciclo que aplico son 5 de ellos, una inyección subcutánea cada 10 días. Depende igual del porcentaje de grasa y puede ser que se use 2 o 3 ciclos que pueden ser de 3 a 5 meses. Posiblemente se puede descansar y comenzar nuevamente. Y te vuelvo a decir, no son tóxicos, no se acumulan y el cuerpo rápidamente los metaboliza y los desecha. ¿Sí? Nada más que si hay una indicación, no debes de consumir alcohol, porque volvemos a lo mismo, trabaja a nivel hepático, parte de su trabajo es a nivel hepático y el alcohol entorpece o elimina más rápido esto. ¿Sí? Entonces, desen la oportunidad de probar el lipotrópico, desen la oportunidad de investigar y si se dedican a la nutrición, volvemos al mismo punto, traten de actualizar y buscar qué son las necesidades de nuestros clientes. Y vuelvo a terminar con la misma frase que comencé. Yo he cambiado algunas cosas que realizaba anteriormente sobre la nutrición, ya que la escuela y la experiencia que tengo me ha dicho qué es lo que necesito realizar para ayudar a mis clientes y pacientes. ¿Sí? No me encajoné. Creo que algo que me gustó de la nutrición era de que tenías la oportunidad de poner muchas cosas en práctica y probar muchas cosas. Y pues bueno, estamos ahí. A partir de qué edad se pueden utilizar los lipotrópicos, yo en lo personal lo usaba en niños hasta de 8 años, cuando el porcentaje de grasa es arriba de 30. ¿Sí? Cuando el niño o la niña tiene un porcentaje alto de grasa corporal, uso dosis de lipotrópicos igual. ¿Sí? ¿Cómo es la dosificación? Por ahora aplico un milímetro cada 10 días o un cc cada 10 días. Si la persona está con un índice o un porcentaje de grasa arriba de 40 y es un adulto, puede ser que le ponga a lo mejor 2 veces a la semana lipotrópico, o sea, un cc el lunes y un cc el viernes, porque entre mayor grasa corporal, más toxicidad se va formando y pues obvio que más peso necesita más cantidad. Bueno, sí es necesario leer mucho, sí es algo muy importante, como dices, Ángel, pero lo más importante es que puedas compartir tus experiencias, porque al final, vuelvo a decir, aprendemos de las experiencias de otros y las redes sociales nos ayudan a todo esto, a que podamos compartir experiencia y podamos en verdad servir en este caso a nuestros clientes o a nuestros pacientes. ¿Cuál es la técnica que utilizas para medir el porcentaje? Bueno, aquí hay varias herramientas, Jesús, que puedes usar para medir. Puedes usar equipos profesionales, por ejemplo, hay básculas de bioimpedancia, marcas Tanitas, InBody, hay varias. Yo uso InBody y uso algo que se llama Futrex. ¿Qué tipo de lipotrópico tomo? No, yo no tomo dulce, yo lo aplico, uso uno que es subcutáneo. De lo que les comentaba hace un momento, muchos de los suplementos que hay aquí en Estados Unidos y en muchas partes del mundo no traen lo que dicen. Entonces, si vas a usar algún lipotrópico, busca algún grado farmacéutico. Yo te puedo enviar la marca que yo uso y la puedes consultar en la página de internet para que tú veas el proveedor. De hecho, van a encontrar muchos en internet, pero de los que yo he usado, el que actualmente usamos en donde trabajo es uno de los mejores, ¿sí? Uno de los mejores por la cantidad que trae y el balance de estos aminoácidos. Y bueno, todo es cuestión de probar y pues adelante, o sea, hacer una buena práctica de la nutrición. Y cuando me refiero a una buena práctica es capacitarnos, prepararnos, estar ansiosos o deseosos, mejor bien dicho, de poder servir a nuestros clientes. Y les vuelvo a decir, la gratificación que se da a que la persona mejora su calidad de vida cuando el niño puede agacharse, ¿sí? A abrocharse los zapatos, pues es costos, pues podrías
contactar al proveedor, Pilar, y ya él te puede dar costos, ya sea en México o aquí en Estados Unidos, para que lo veas. Yo no tengo directamente dirección con el proveedor, simplemente les comparto cuál es el que uso, pero si ustedes encuentran uno y quieren probar, adelante. Yo les puedo decir que del que deben buscar es que tenga esas 4 cosas que son básicas, ¿sí? Que tenga metionina, grado farmacéutico, colina, igual nuevamente grado farmacéutico, inositol y B12, de preferencia que traiga cianocobalamina, o bueno, mejor dicho, que traiga metilcobalamina, ¿sí? Es de mejor biodisposición que la cobalamina sola. Sí, sí hay en México también, sí, hay lipotrópicos de esos que hay en México. Bueno, pues me dio mucho gusto con ustedes. Mi nombre es Jesús Polanco y cualquier duda, cualquier sugerencia, pueden enviarme un mensaje, podemos hablar un poco más y pues los invito para los siguientes videos que pueda hacer o las intervenciones que pueda hacer en vivo para poder compartir experiencia, porque al final de cuentas les vuelvo a decir, nosotros podemos hacer mucho por esta población que cada día tiene más falta de educación, está confundida, y pues sobre todo ver sufrir a personas, a veces familiares, a veces amigos, a veces desconocidos, pues es algo que nosotros a veces podemos disminuir. Entonces, los invito nuevamente en una de las pláticas que haga en un futuro y pues muchas gracias por su atención.